Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Espero se encuentren bien. Este trabajo corresponde a la asignatura de Biología Forense. Yo pertenezco a la sede de Limón. Este trabajo es una presentación en PowerPoint sobre los elementos pilosos. ¿Qué son los elementos pilosos? Según Rodolfo Vargas Ramos, se refiere al estudio de los pelos, aclarando que este mismo punto que nos referimos a pelos solo cuando hablamos de animales y elementos pilosos. Cuando hablamos de seres humanos también. Combinamos conocimientos anatómicos, morfológicos y análisis de evidencia biológica también para identificar características claves de los pelos como su estructura, raíz, tallo, medusa, corteza, cutícula y su fase de crecimiento. La diferencia entre elemento piloso y pelo radica en que los elementos biológicos son estructuras biológicas que incluyen todo tipo de crecimiento capilar, desde el cabello hasta el vello corporal. Se forma en folículos pilosos y están compuestos por cretina, incluyendo el cabello, el pelo largo y el pelo grueso, el cuero cabelludo, las cejas, el bigote y la barba. Cuando nos referimos a vellos, nos referimos a pelos finos y cortos en otras zonas corporales como las axilas, bubis o brazos. Mientras que el pelo se refiere específicamente al cabello largo y grueso que crece en las zonas como el cuero cabelludo, cejas o barbas. Un subtítulo de elementos pilosos con características distintivas, longitud y grosor, más largo y más grueso que el vello normal. Ciclo de crecimiento más prolongado, entre 2 y 6 años en el cuero cabelludo. La estructura sería el tallo, la raíz. En pocas palabras, los elementos pilosos es término genérico que abarca todos los tipos de crecimientos capilares cuando se refiere a pelo específicamente al cabello largo y grueso. Los elementos pilosos están compuestos por dos principales partes, la raíz no visible y el tallo visible. Su estructura se integra con el folículo piloso y una invaginación cutánea dinámica que alberga células madres y estructuras asociadas. La importancia de la tricología en el campo de la ciencia forense juega un papel fundamental al proporcionar herramientas científicas para resolver casos criminales mediante un análisis de elementos pilosos. Su importancia se manifiesta en varios aspectos clave: la identificación de personas y vínculos. Los cabellos permiten establecer conexión entre víctima, sospechoso y escena del crimen. La tricología forense integra técnicas avanzadas como microscopía óptica y electrónica, identifica microestructuras y composiciones químicas, ADN mitocondrial y nuclear, permite pruebas de linaje materno y paterno, incluso en muestras antiguas. Toxicología, detecta sustancias como drogas, pesticidas o metales pesados, PVC, CD y AS. Aplica en diversos delitos, como lo son homicidios y violaciones, entre otros. Siempre que se realice un rastreo de elementos pilosos se debe contar con un equipo básico como un foco, preferiblemente de luz blanca. La luz se aplica de manera rasante a la superficie de búsqueda y no paralela a dicha superficie. Además, se debe utilizar pinzas con punta de goma, sobres de papel. Los cabellos se levantan en una escena de crimen, se debe colocar en sobres de papel, nunca en bolsas de plástico ni tubos de ensayo, frascos de plástico o de vidrio. Cuando se deba tomar las muestras de elementos pilosos a una persona o difunto para comparar con muestras cuestionadas o dúbitas, viene de duda, o sea, que no se conoce su origen o procedencia. Se debe tener claro cuáles son las zonas de cabeza para tomar la muestra y tener un patrón representativo de dicha persona a la que se le toma. Es importante tener claro que algunos detalles a la hora de levantar dicha muestra de las personas se debe trabajar con toda indumentaria de seguridad, la protección, los guantes, gabacha, gorro, bozal, anteojos.
Explique qué son las muestras cuestionadas o dubitadas en relación con la tricología. Según Álvarez y Méndez Marín, las muestras cuestionadas o dubitadas en tricología forense son elementos pilosos recolectados en el sitio del suceso o asociados a un caso cuyo origen y relevancia investigación aún no han sido determinados. Estas muestras se caracterizan como indicios físicos recolectados durante la investigación criminal, ejemplo, cabello, vello, púbico, que requiere un análisis para establecer su vínculo con la persona o escenario o delito. Se denomina dubita porque refleja que no se conoce su procedencia o su significado probatorio hasta someterse a una comparación con muestras indúbitas de origen conocido. ¿Qué son las muestras patrón? Y mencione cuál es su reflexión. Según Álvarez, Méndez y Marín, las muestras patrón se refieren a las conocidas utilizadas en el análisis forense para comparar con muestras cuestionadas dúbitas que permiten establecer relaciones entre indicios y fuentes específicas. Su recolección varía según el tipo de evidencia y las normas técnicas. Los análisis tricológicos se clasifican en 3 categorías según su impasividad y aplicación, mientras que los estudios de ADN se realizan con muestras específicas de tejido biológico. Los 3 métodos: método no invasivo, método Arreata y método invasivo. Los métodos de extracción de ADN en los huesos, como los comparados en los estudios, priorizan técnicas. El ADN nuclear se encuentra en el núcleo celular de las células del folículo piloso, o sea, la raíz del cabello. Su extracción requiere células nucleadas como la de la raíz o el bulbo piloso, donde están presentes 2 copias, una de carga progenitor. En tricología forense se utiliza para identificar el individuo mediante marcadores genéticos como el estrés. En la criminalística existen 3 principios de gran relevancia para cuando hablamos de evidencia traza y que se deben ser copiosamente dominados por el criminalística. Estos postulos de manera muy general: el principio de lograr o transferencia y principio de permanencia. Las fibras se definen como estructuras filamentosas que conectan los tejidos orgánicos vegetales, animales y minerales, así como los que han sido creados por el hombre de manera artificial y sintética, comportándose como una anilla de material alargada cuya longitud es como un mínimo 100 veces superior al diámetro. Las fibras se clasifican en 2 grupos, las naturales y las artificiales. Las fibras se convierten en un indicio de gran importancia, esto porque todos tenemos contacto todos los días, ya que convivimos en todos lados, en todas las prendas de ropa utilizamos como ropas, alfombras, cortinas, pelucas, cordones, entre otros. Con relación a la naturaleza de las fibras observadas en la fibra de origen natural, ofrece menos resistencia que la de origen artificial al contacto de personas u objetos. Para realizar el correcto levantamiento y embalaje de fibras textiles. Para el levantamiento de la fibra se debe tener ciertos cuidados como las pinzas con punta de hule o goma, igual que las que se utilizan para el levantamiento de EPP. No utilizar agua como para removerla. No se debe cortar bajo ningún argumento. Además, nunca levantar fibras con cinta adhesiva, ya que podría ocasionar una fragmentación de las fibras o microfibras, que algunas son más frágiles. El embalaje. Es importante tener en cuenta que las fibras serán colocadas sobre sobres de papel, preferiblemente si no tenemos de diferentes colores, esto con el fin de colocar las fibras con un color constante, o sea, si tiene una fibra blanca, embalarla sobre un sobre de cualquier color excepto blanco. Si las fibras son muy pequeñas, se debe utilizar un fragmento de color con contraste de la fibra, que se dobla bien para sus externos y se mete en sobres. Es importante mencionar que debe venir rotulado.
Las dos fases que se dividen en el análisis de la fibra. Se debe tener claro que las dimensiones, o sea, el tamaño de la fibra que encontramos en el sitio del suceso podría ser una cantidad reducida, que el límite de números del análisis que podamos realizar. Es aquí donde se debe pensar inicialmente en que realizar las pruebas conservadoras, las que no construyen la muestra, para posteriormente realizar las pruebas destructivas o las que consumen la muestra. El principio de análisis de la fibra se divide en dos fases. La preliminar: se determina el origen de la fibra, si es de origen natural o artificial, con pruebas microscópicas, solubilidad o coloración. Fase confirmatoria: aquí se utilizan varias pruebas como determinación del punto de función, índices de refracción, cortes transversales. Este último en la actualidad no se utiliza ante nuevos métodos existentes que veremos más adelante, pero en los inicios de los estudios textiles forenses fue muy utilizado con un gran valor identificatorio. Finalmente, podemos mencionar un caso o hecho donde las fibras y los elementos pueden ser indicio de valor. Los pelos y las fibras pueden ser un indicio de valor probatorio en casos de violencia sexual y otros delitos. Ejemplo, en casos de indicios pilosos y fibra. El caso de Ted Bundy, el análisis del pelo y las fibras encontradas en su vehículo en la década de 1970 lo vinculó con varios de sus delitos. Encontraron cabello en la ropa de la víctima, puede indicar que el perpetrador y la víctima estuvieron en contacto. La ropa del sospechoso puede ayudar a establecer la mecánica del delito, como las intersecciones entre las personas involucradas. Los expertos pueden examinar las características de los pelos y las fibras con microscópicos que determinan su origen. También pueden analizar los componentes químicos de la fibra y los elementos químicos de distintos pelos y fibras. Bueno, eso sería todo. Buenas noches.